acá, en esta parte que está acá, está el computador del vehículo. Y se colocan de una sola posición. En este caso, tiene una ranura que coincide con esa y se gira y se conecta. Canal 1, toda esta línea. Canal 2, toda la línea celeste. Acá está el canal 1. Acá yo tengo un positivo y un negativo. El positivo viene con este ganchito y el negativo está acá. Muy parecido al uso del tester. Estas son las puntas que vamos a conectarnos a esta señal. Si quiero medir dos señales, poseo un segundo canal independiente del primero y tiene su propia regulación, tanto en voltaje como en tiempo. Perfecto. Necesitamos energizar. Dejemos que cargue, ¿cierto? ¿Tal? Acá. Vamos a explicar algunas funciones básicas, ¿cierto? Que van a necesitar aprender. Por ejemplo, lo más importante al iniciar este tema es que esa luz roja que está ahí, esa que está ahí, ¿cierto? Que significa que está parado, que no hay lectura, ¿cierto? Se saca con este botón que está acá. Acá dice Stop Room, o sea, correr o detener. Si yo aprieto ahí, apreté este botón, comenzó a leer. Pero yo no sé si está en el canal 1 o en el canal 2. Para saber eso, se tienen que fijar en el color que aparece acá abajo, el amarillo, que corresponde al canal 1. Y la línea es amarilla, canal 1. Si es el canal 2, va a aparecer la línea celeste o azul. Activo o desactivo. ¿Estamos? Acá aparece el 1 con un circulito pintadito, ¿cierto? Aparece al lado un voltaje, dice 5 voltios. Perfecto. ¿Eso qué significa? Significa que cada cuadro hacia arriba vale 5. Ese parámetro yo lo puedo cambiar con esta perilla, y esta perilla, porque dice voltaje del canal 1, cambia la escala. En este caso, por ejemplo, 10. Ahí lo he puesto en 10. ¿Qué significa? Que cada cuadro vale ahora 10. Lo puedo aumentar y también disminuir. Todo eso en función a lo que yo voy a ver. Si la señal se ve muy grande y no alcanza a verse en la pantalla, usted la puede achicar. Y viceversa. En este dato, acá al costado, aparece el tiempo. El tiempo dice que están tomando una lectura de 2,5 miles de segundo. El tiempo es para ambos canales. Si va a modificar el tiempo, modifica en ambos canales. También lo puedo aumentar o disminuir. ¿Para qué acá, con este dice time, tiempo ahí, ¿para qué se modifica? Por si la señal pasa muy rápido o pasa muy lento, usted va modificando al gusto suyo. La idea principal es que la imagen de la señal usted la pueda interpretar. Y a esto se le llama diagnóstico por imagen. Mirando solamente la imagen, yo determino si la señal está correcta o no. Imagen, diagnóstico oportuno y certero. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer la prueba entonces. Aquí mismo usted va mirando, yo lo voy a conectar. Usted tiene la guía en su mano, ¿cierto? Y usted lo único que me tiene que decir, por ejemplo, para el primer sensor, que se llama... ¿Cómo se llama? Referencia de cilindro. Recuerden que ustedes ahí han conectado los datos, anotado los datos, ¿cierto? Datos como el código, dónde llega, a qué pin llega mediante el uso del plano. Entonces conectamos la señal o la alimentación positiva. Conectar se aprende inmediatamente, pero la teoría es el tema. Por ejemplo, ¿qué sensor estamos viendo? De referencia de cilindro. Ese sensor de referencia de cilindro, más conocido como CMP, puede ser inductivo o de efecto Hall. Y para eso debo conocer cómo es la señal inductiva y cómo es la señal de efecto Hall. Para eso yo tuve que haber estudiado este sensor y haber dicho, este sensor puesto en esta máquina es un sensor de efecto Hall. Por lo tanto, la señal es cuadrada y eso es lo que yo espero ver aquí.
Si no veo eso, significa que la señal está mala o tengo un problema con el sensor. ¿Qué conector en el pin es la señal? D1. D1. Sí, sí. ¿De qué conector? El marrón. Nuevamente al marrón en el pin D1. Aquí yo voy a proporcionar esta útil por hoy día, ¿cierto? Aquí nos vamos a colgar, ya que cuesta mucho colgarse ahí adentro, lo vamos a colgar acá, con la precaución de que no toque ningún componente, porque aquí ya tengo la señal del computador. Si yo puesteo esto con esto o eso con eso, voy a provocar una falla en el sistema. Este es el negativo. Vamos a buscar una forma más adecuada de conectarse. El negativo al negativo. Pregunta, ¿por qué puse el cable positivo en el cable de señal? Porque la señal es positiva, a menos que el software me diga que la señal es negativa. Lo he puesto ahí. Esto ya está corriendo, lo que no tiene, que no lo tengo calibrado, ¿cierto? Como es el sensor de referencia del cilindro, o sea, el sensor del leva, esto tiene que estar girando para que envíe una señal. Por lo tanto, debe estar corriendo. Y esa es la condición que deben colocar en la guía. Denle arranque, por favor. Debe estar corriendo. Claro. Está en marcha, ¿no? Marcha, Sí. para poder Para enviar. ver la Si el posición. motor no arranca, mira, si el motor no arranca, no parte, ¿cierto? No funciona, pero con solo el arranque, el ran, tan, ya debería marcar señal. Y si no lo manda ahí, ahí tengo un problema.